La antigua Roma, una de las grandes superpotencias de la historia, cuyo influyente legado sigue marcando nuestras vidas. Durante cerca de un milenio, los romanos dominaron el mundo conocido. Su extraordinario imperio presagió una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes. Pero también se impuso a través de la violencia y la opresión. El ascenso de Roma a la gloria no fue inevitable. Su épica historia a menudo se decidió en momentos críticos muy determinados. A lo largo de esta serie voy a explorar 8 días clave que, en mi opinión, ayudan a explicar el éxito extraordinario de Roma. Para comprender el significado absoluto de estos 8 días, voy a recorrer todo el mundo romano. Tengo la increíble suerte de poder acceder a este yacimiento arqueológico para estudiar sus asombrosos hallazgos. Cuando excaváis algo como esto, ¿qué pensáis de los romanos que vivieron aquí en aquella época? Creemos que cometieron un genocidio. E investigar las complejidades de lo que era ser romano. Este fue el día en el que un general romano, Publio Cornelio Escipión, se enfrentó cara a cara con el legendario Aníbal y el poderoso imperio de Cartago, en una batalla que determinaría si Roma realmente tenía fuerza para gobernar el mundo antiguo. ¡Adelante! 8 días que marcaron la historia de Roma, la última batalla de Aníbal. El 19 de octubre de 202 a.C. se decidió el futuro de 2 grandes civilizaciones en el implacable desierto del norte de África, en un lugar llamado Zama. Desde mi punto de vista, fue un día crítico en la historia del mundo antiguo. Una batalla en la que el ganador se quedaría con todo, entre la majestuosidad de los cartagineses y los advenedizos romanos. 500 años antes de aquella titánica batalla, Roma era prácticamente como cualquier otro asentamiento mediterráneo. En su caso, un puñado de viviendas de madera a orillas del río Tíber protegidas por las montañas circundantes. Pero el ADN de Roma parecía tener algo especial, algo que la conduciría a la cima. Su ambición inexorable y su amor a la guerra condujeron a Roma al día en que se enfrentaría al ejército cartaginés en Zama. Los romanos pensaban que su cultura guerrera era un derecho desde el mismo nacimiento de su ciudad. Los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, eran para todos los buenos romanos hijos de Marte, dios de la guerra. Se decía que el hecho de que Rómulo asesinara cruelmente a su hermano para gobernar solo marcó desde el primer día el carácter de Roma, resuelto, sangriento y despiadado. Incluso para los estándares de la antigüedad, los romanos amaban la violencia, la agresividad y la ambición. Parece que aquel pequeño estado tenía la ruda e inexorable determinación de dejar su huella en el mundo. Hace 2500 años, Roma ocupaba una fracción de la actual ciudad moderna. Solamente 10 kilómetros cuadrados con una población de 60.000 habitantes. Roma, sin embargo, se encontraba en un lugar privilegiado. El río Tíber permitía acceder a las posibilidades de un mundo más amplio. La ciudad se gobernaba como una república, donde las personas se reunían para desempeñar actividades de carácter público. Era una filosofía política muy inteligente, que aseguraba a cada romano que el Estado velaba por sus intereses y que estaban juntos en aquel empeño. Por lo tanto, todos los ciudadanos romanos tenían interés personal en garantizar que Roma no solo sobrevivía, sino que prosperaba. En el siglo VI a.C., Roma se abrió paso hacia el centro de Italia, la tierra de Latium, en la que el latín era la lengua común.
La ciudad de Gabios, a unos 18 kilómetros al este de Roma, fue una de las primeras en ser absorbida por el proyecto romano. Aquí, en las ruinas de la antigua Gabios, nuevas excavaciones están sacando a la luz cómo Roma asimilaba a sus vecinos. Convertía a los forasteros en aliados de Roma, con amenazas de actos violentos, pero también prometiendo protección y prosperidad. Nicola Terrenato dirige este sobresaliente proyecto. ¿Qué habéis averiguado al excavar aquí sobre la relación de una ciudad como Gabios con Roma? Era la ciudad más próxima a Roma, así que fue donde Roma puso a prueba su metal. Vemos que nada más iniciarse su alianza ocurrieron toda clase de cosas positivas. Se levantaron grandes templos, las casas de la élite se volvieron más grandes, más lujosas, se construyeron fabulosas carreteras. Ahora mismo estamos pisando una serie de caminos que unían a los habitantes de Gabios con Roma, caminos protegidos por el ejército romano y por los que era muy fácil transitar. Era una estrategia romana muy clara, ¿no? Venir a ciudades como esta y ofrecer protección a cambio de hombres que lucharan por Roma. En efecto, era una forma muy barata de expandirse, pero también sabían ser despiadados, y cuando una ciudad se oponía a la expansión romana, la atacaban, la sitiaban y se dedicaban al pillaje. En algunos casos excepcionales arrasaban la ciudad, de modo que su enfoque era el de la zanahoria y el palo. Lo magnífico de estar aquí es que casi se puede oler la determinación de Roma. Roma estaba aprendiendo lo que luego haría a lo largo de todo el Mediterráneo. Este era su laboratorio. Lo repetiría en centenares de comunidades urbanas mediterráneas, pero empezó aquí. 250 años después de apropiarse de Gabios, la mayor parte de Italia se encontraba bajo el control de Roma. Se había conseguido por medio de un vasto chantaje, aunque no se llamara así. Ahora lo único que se interponía en la insaciable ambición de Roma era Cartago. Cartago había querido lo mismo que quería Roma, un glorioso imperio. Con redes comerciales y colonias que se extendían desde el Líbano al este hasta España al oeste, era la refinada superpotencia del Mediterráneo. Ambas potencias estaban a punto de enfrentarse cara a cara. Cartago, la fuerza dominante del mundo antiguo, contra Roma, la recién llegada. Las llanuras de Europa y el norte de África se convertirían en gigantescos campos de batalla en los que surgiría un hombre para frenar la desmedida ambición de Roma. Se llamaba Aníbal Barca. Era un legendario general cartaginés y amenazaba con convertirse en el archienemigo de Roma. En 218 a.C., Aníbal emprendió la maniobra militar más famosa y atrevida de la historia. Al frente de un gigantesco ejército multiétnico, marchó desde España con 38 elefantes. Cruzó los helados Alpes y se adentró en Italia. Empujando hacia el sur, Aníbal logró una victoria tras otra mientras sobre Roma se cernía el desastre. Mike Loach es experto en guerras de la antigüedad. ¿Qué hombre tan excepcional debía ser Aníbal? Aníbal es una figura legendaria porque era un genio de las estrategias y las tácticas bélicas. Lideraba un ejército políglota formado por númidas y libiofenicios del norte de África y tropas íberas procedentes de sus campañas en España. Supuestamente hablaba a todos los soldados en su lengua correspondiente. Era un general cercano. ¿Qué mayor testimonio podría haber de su carácter? Los hombres lo seguían voluntariamente en aquella gran y peligrosa aventura. Roma luchaba desesperadamente contra Aníbal y sus tropas, que avanzaban arrasando su patria. Por fin, en agosto del año 216 a.C., en Cannas, al sur de Italia, Roma armó un enorme ejército. Las mayores tropas jamás congregadas en un campo de batalla. Estaban formadas por 80.000 soldados, el doble que el ejército de Aníbal, de modo que los generales romanos confiaban en su victoria. Pero lo que pasó después sería conocido como uno de los momentos más oscuros de Roma.
Más de 40.000 hombres, algo más de la mitad del ejército romano, fueron masacrados. La victoria de Aníbal en Cannas es una de las hazañas militares más memorables de todos los tiempos. Un espectáculo digno de verse, general. Pero según uno de los más importantes historiadores romanos, Livio, del vergonzoso baño de sangre de Cannas, nació un auténtico héroe romano. Publio Cornelio Escipión. Sería el hombre que se enfrentaría a Aníbal en Zama y demostraría al mundo por qué Roma era la excepción y había nacido para gobernar. En el año 216 a.C., inmediatamente después de la aplastante derrota de Roma a manos de Aníbal, el historiador romano Livio dejó constancia de que Escipión, un joven oficial del ejército, huyó con otro soldado del territorio enemigo. Después de la matanza en Cannas, el compañero de Escipión era uno de los muchos hombres dispuestos a desertar del ejército romano. Estoy harto de esconderme en zanjas. Me voy a la costa. ¿Vienes conmigo? Juro que nunca desertaré de Roma. Si rompo mi juramento, que el propio Júpiter me conduzca a una muerte infame. ¡Ahora tú! Quítame la espada del cuello y juraré. ¡Jura! Juro que nunca desertaré de Roma. Si rompo mi juramento, que el propio Júpiter me conduzca a una muerte infame. Que Escipión se negara a abandonar a Roma en aquel momento crítico. A Roma se va por aquí. Se convertiría en parte de la cultura popular de Roma. En una guerra en la que todo iba mal, sobresalió la valentía de Escipión. De hecho, personificaba todas las cualidades que valoraban los romanos, y en particular, la virtus. La palabra latina virtus viene de vir, que significa hombre. Todo el que poseía virtus era valiente y fuerte en nombre de Roma. Y a cambio, Roma le otorgaba gloria y dignitas. Es decir, una fama gloriosa y una dignidad reconocida. Aquellas cualidades definirían a Escipión como un héroe romano de manual. No obstante, inmediatamente después de la derrota en Cannas, aquella idea de gloria parecía muy lejana. Cuando la noticia de la matanza llegó finalmente a Roma, un sentimiento recorrió la ciudad: el miedo. Aníbal podía aparecer en cualquier momento. La ciudad amenazaba con caer presa del pánico. Casi todos los hogares habían perdido a alguien y los aullidos de los dolientes llenaban las calles. Los políticos tenían que controlar la situación. En la época de Cannas, el Senado romano, a cargo de la administración de la ciudad, convocó una reunión de emergencia en un edificio que ahora está enterrado bajo esa iglesia. Sin saber qué hacer, el Senado buscó la orientación de una figura pública perteneciente a una de las familias romanas más distinguidas.
Quinto Fabio Máximo, un veterano hombre de estado y condecorado general, desaconsejó luchar contra Aníbal en Cannas. Senador. Y asumió el gobierno de la ciudad. Una de las primeras actuaciones de Fabio Máximo fue prohibir a las plañideras en las calles en un afán por recuperar la calma. Es más, se prohibieron los llantos, pero eso no bastó. El historiador romano Livio nos cuenta qué pasó después. Fue una extraordinaria y para nosotros espantosa medida. Una sacerdotisa de las llamadas vírgenes vestales fue acusada de haber mantenido relaciones sexuales quebrantando así su voto de castidad. Fabio Máximo alegó que había enfurecido a los dioses y ellos habían castigado a Roma con la devastadora derrota de Cannas. Para apaciguar a los dioses, ordenó que la Virgen Vestal fuera castigada con un terrorífico destino: el sacrificio humano. ¿Alguna noticia de tu hijo? Ninguna, senador. Roguemos a los dioses que con su grandeza lo permitan vivir. ¿Realmente es necesario este espectáculo? Roma no es nada sin el favor de los dioses. Si esta buscona y otras como ella no hubieran profanado su oficio, quizá tu hijo estaría a tu lado hoy. Fue un asesinato ritual llevado a cabo por el pueblo desesperado por superar el trauma de su derrota. Al pensar en los romanos, no debemos imaginarnos hombres y mujeres como nosotros vestidos con togas. Su sociedad se comportaba a menudo de forma muy primitiva y profundamente supersticiosa. Estaba rodeada de dioses, diosas, semidioses y espíritus. Mostraban un extraordinario refinamiento y en algunas ocasiones un salvajismo escalofriante. La sociedad romana era además dolorosamente machista. Las niñas eran casadas a partir de los 10 años y se representaban míticas violaciones como parte de sus ritos matrimoniales. Los romanos confiaban en que enterrar a una mujer viva ayudaría a purificar Roma y a restaurar su confianza y vigor. Alexander Evers es experto en la cultura de la antigua Roma. Cannas fue un duro golpe psicológico para la mentalidad romana. Estaba claro que su relación con los dioses en aquel entonces había sido perturbada, de modo que los romanos necesitaron una cabeza de turco. Es absolutamente terrorífico. Aunque a nosotros nos puede parecer macabro enterrar a una persona viva, tenía sentido para los romanos. Unía a la gente, la animaba a hacer piña frente a una causa común: la guerra contra Aníbal. Los romanos redescubrieron su incansable ímpetu. En los años posteriores a la derrota en Cannas, la guerra contra Cartago se extendió por el mundo antiguo. Fue un juego del ratón y el gato con duros enfrentamientos en tierra y mar.
Mientras Roma emprendía una desesperada guerra de guerrillas en Italia, impidiendo así que Aníbal atacara la ciudad en sí, los generales romanos planeaban desestabilizar el imperio cartaginés. Y en el año 210 a.C. lanzaron su contraataque en la principal base cartaginesa, España. Para Escipión supuso la oportunidad de ascender de rango. Era un hombre singular, lo bastante valiente como para asumir una tarea que la mayoría consideraba una condena a muerte: encabezar las tropas romanas aquí, en España. Escipión solo tenía 25 años cuando se puso al mando del ejército de Roma en España y casi inmediatamente volvió la guerra a su favor al capturar tropas y ciudades cartaginesas. Pero lo hizo con una combinación de astucia y pura crueldad que se convertiría en el sello de las ofensivas romanas. Esto es Iliturgis, Andalucía, ciudad atacada por Escipión en 206 a.C. Aquí se han hecho algunos hallazgos notables que están transformando nuestra forma de entender cómo los romanos se hicieron con el control de manos de los cartagineses. Un grupo de arqueólogos españoles dirigidos por Juan Pedro Bellón acaba de descubrir nuevas y fascinantes pruebas que relacionan directamente a Escipión con el asesinato en masa de la población civil de Iliturgis. Esta es la típica ciudad íbera. En esta zona se encontraban las casas de la ciudad. ¿Habéis encontrado pruebas del conflicto? Sí, desde luego hemos encontrado muchas pruebas. Vaya. Si me acompañas te las enseño. Iliturgis fue en otro tiempo una ciudad próspera, pero sus habitantes cometieron el error de ponerse de parte de los cartagineses durante la guerra. Para Escipión, aquella traición merecía el máximo castigo. El equipo de Juan Pedro ha descubierto muestras del salvaje ataque de los romanos. Explícame qué es lo que tienes en esta mesa. Esto, por ejemplo, es un clavo de unas cáligas romanas. ¿Clavos de calzado romano? Sí. Es verdaderamente significativo, ¿verdad? Porque el calzado con clavos era un auténtico emblema de los romanos. Sí, esta clase de piezas nos permite seguir el rastro del ejército romano. Sí. Son muy útiles para nosotros. Increíble. Esta sé que es una típica, horrible y agresiva arma romana, ¿verdad? Sí, en este caso pertenece a la artillería romana. Sí, la usaban con las ballestas, ¿no? Sí, sí. Sí. Creemos que Escipión llegó con armamento pensado para destruir la ciudad. Probablemente no debería preguntarlo, pero veo que también hay un anillo. ¿Puedo probármelo? Sí, pruébatelo. Vaya, gracias. ¿De qué está hecho? Es un anillo de bronce. Es asombroso. Esta será la primera vez que se lo pone a alguien en 2200 años. Sí. Solo es un objeto pequeño, pero nos dice mucho, ¿no? Porque nos habla de la gente de esta localidad, que sufrió la invasión de un ejército extranjero y usaba su territorio como campo de batalla. Creemos que los romanos cometieron un genocidio porque no encontramos restos de población en los alrededores después de haber sido sitiados. O sea que la población fue prácticamente aniquilada. Sí, probablemente el 80 o 90% de la población fue aniquilada. Las pruebas halladas por Juan Pedro y su equipo son convincentes. En el preciso momento histórico en el que aparecen armas romanas en este paisaje, todas las señales de vida de Iliturgis desaparecen del yacimiento arqueológico. Da que pensar que Escipión, uno de los grandes héroes romanos, fuera capaz de masacrar a sangre fría a los hombres y mujeres que se atrevieron a desafiar a Roma. Escuchemos lo que dijo el historiador romano Livio sobre la batalla que tuvo lugar aquí. Nadie pensó en tomar prisioneros con vida. Nadie pensó en saquear. Personas armadas y desarmadas fueron abatidas por igual. Las mujeres junto a los hombres y movidos por una ira cruel, masacraron también a los niños. Disfrutaron al destruir todo vestigio de la ciudad y borrar el recuerdo mismo del hogar del enemigo.
Es un pasaje realmente estremecedor, pero hasta ahora no había podido ser verificado. Los hallazgos, sin embargo, demuestran que este lugar fue objeto de una atrocidad. La noticia de la matanza se difundió con asombrosa velocidad y propició la aparición de una de las armas más poderosas de los romanos: el miedo. El mensaje era claro: no te metas con Roma. O estás con ella o estás contra ella. Fue una forma temprana de terrorismo de Estado. Las sangrientas victorias de Escipión en España lo establecieron como la gran esperanza de Roma para derrotar a Aníbal y al ejército cartaginés. La feroz batalla por el poder estaba a punto de alcanzar su clímax. En un enfrentamiento entre los dos generales, que no tendría lugar en Italia ni en España, sino en las llanuras del norte de África. ...206 a.C. Tras 5 años de sangrientas luchas, Escipión había vencido a las tropas cartaginesas en España y asegurado territorios y recursos vitales, entre ellos las minas de plata españolas en beneficio de su ciudad natal. Escipión regresó a Roma convertido en un héroe decidido a ganar la guerra contra Aníbal, quien 12 años después de haber cruzado los Alpes, seguía en libertad al sur de Italia. Los líderes romanos habían rehuido lanzar otro ataque a gran escala contra Aníbal, aterrados de repetir los errores cometidos en Cannas. Escipión, envalentonado por sus victorias en España, propuso entonces un radical y atrevido plan: sacar a Aníbal de Italia navegando con su ejército al norte de África y atacar la propia ciudad de Cartago. Primero, Escipión debía lograr la aprobación del Senado. Pero su arriesgada estrategia desafiaba todo lo que defendía el viejo senador Fabio Máximo. Tu estrategia de evitar y frenar a Aníbal nunca nos librará de él. Lo golpearé donde es más vulnerable, en su tierra. Aníbal no está en su tierra. Está aquí, en Italia. Que es donde debe estar también el ejército romano. No en África, en un viaje de vanagloria y saqueo. No tengo tiempo para esto, anciano. El Senado me ha pedido que hable contigo y hemos hablado. Ha llegado el momento de que los romanos volvamos a ser romanos. Es hora de pasar a África por el fuego y la espada. Finalmente, 2 años después de volver de España, el Senado cedió y Escipión puso rumbo a África. Cuando la propia ciudad de Cartago se vio amenazada directamente, Aníbal fue forzado a regresar a su patria. De momento, el audaz plan de Escipión parecía estar funcionando. En octubre de 202 a.C., en las llanuras de Zama, cerca de 130 kilómetros al interior de Cartago, ambos ejércitos se encontraron cara a cara. Escipión tenía a Aníbal justo donde quería. El escenario para el choque crítico entre Roma y la antigua potencia de Cartago estaba preparado. La batalla de Zama fue un ajuste de cuentas tremendamente personal entre Aníbal y Escipión. Ambos tenían un pasado común y se reunieron. Se reunieron supuestamente antes de la batalla de Zama. Aquello obedecía a los ideales románticos de las guerras de la antigüedad. Era como cuando los capitanes de 2 equipos se dan la mano antes de un encuentro deportivo. Aunque iban a enfrentarse en nombre de sus civilizaciones, era una época en la que la gloria personal tenía enorme importancia. Totalmente, era la cultura de los guerreros. Que aquellos 2 gigantescos generales decidieran verse frente a frente, quizá fue solo porque querían mirarse a los ojos una vez. ¿Quién sabe? Pero es admirable que tuvieran una reunión en privado, a solas, antes de la decisiva batalla final.
Paz cierta o esperanza de victoria incierta. Lo primero, te lo ofrezco ahora. Lo segundo estará en manos de los dioses. Estos son mis términos. Debéis poneros tú y tu patria enteramente a mi merced. Que así sea. La batalla que siguió a aquel legendario encuentro consistiría en un solo día de combate para decidir si Roma tenía ingenio y voluntad para hacer realidad su mayor ambición: vencer a la potencia que había enseñado a Roma la forma de operar de un gran imperio. Como Livio dijo con claridad, no podía haber más en juego. Si tenían éxito, no serían los vencedores durante un día, sino para siempre. Sabrían antes de que acabara el día siguiente si sería Roma o Cartago quien dictase las leyes de sus naciones. No solo África e Italia, sino el mundo entero sería el premio de su victoria. Pero tan grande como el premio sería el peligro de la derrota. Esto fue escrito 200 años después de Zama. Sabemos, por lo tanto, que la batalla causó un gran impacto en la imaginación de los romanos. Estoy totalmente convencida de que la gente de la época fue consciente de su crucial importancia. Supuso la culminación de 50 años de conflicto intermitente entre las principales potencias del Mediterráneo. Efectivamente, el ganador se quedaría con todo. Ambos ejércitos estaban frente a frente. Aníbal con 36.000 soldados. Escipión con 30.000. Pero Escipión tenía una ventaja gracias a una magistral maniobra política. Una de las cosas que Escipión aprendió de Aníbal fue a emplear soldados de otras nacionalidades, a emplear especialistas. Tenía a los númidas del norte de África con su caballería infinitamente superior, sus jabalinas y sus veloces y ágiles caballos, que habían sido vitales en todas las campañas de Aníbal a través de Italia durante 16 años y que ahora combatían junto a Escipión. La cuestión crítica de esta batalla es que nos recuerda que los romanos no usaban solo la fuerza bruta, sino también el cerebro, pues llevaban años ganándose a los númidas. La diplomacia es tan importante como los efectivos militares. Por supuesto, las tornas habían cambiado. Había sido el arma secreta de Aníbal y ahora era el arma secreta de Roma. Gracias al historiador Polibio conocemos el discurso que cada uno de los generales pronunció ante sus tropas. Si superáis a vuestros enemigos, ganaréis para vosotros y vuestra patria el mando indiscutible y la soberanía sobre el resto del mundo. Este es el día en el que confirmaréis vuestra reputación de invencibles. Luchad con valentía y defended vuestra orgullosa reputación de ejército que nunca ha conocido la derrota. ¡Adelante! La caballería númida de Escipión atacó de inmediato a la pequeña tropa de caballería de Aníbal y la persiguió hacia el desierto.
Pero al distanciarse del campo de batalla, Escipión perdió temporalmente su única ventaja. Ambos ejércitos entonces chocaron. La infantería romana era superior en disciplina y adiestramiento, pero los cartagineses luchaban desesperadamente por salvar su ciudad. ¡Alargad la línea! Aníbal ordenó a algunos de sus soldados que se movieran a los flancos con intención de envolver a los romanos como ya hicieron en Cannas. ¡No los dejéis pasar! ¡Adelante! Hasta ahora el ejército de Escipión se había mantenido firme ante unas tropas más numerosas, pero de repente se vio rodeado por los cartagineses frente a la élite de Aníbal, veteranos endurecidos en la guerra a los que éste había retenido para asestar ahora el golpe mortal. La decisión que tomara Escipión en aquellos instantes decidiría el destino de dos grandes imperios. Mientras la batalla de Zama seguía con furia, ¡no retrocedáis! La infantería romana sangraba exhausta. Pero Escipión se mantenía firme. ¡Romanos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hacia la victoria! La caballería superior de Roma seguía desaparecida, así que Escipión envió refuerzos al centro del campo de batalla. ¡Venga, adelante! ¡En formación! ¡Vamos! Entretanto, los veteranos de Aníbal amenazaban con atravesar las líneas romanas. ¡Vamos, vamos! ¡El centro debe resistir! Nuestras mejores tropas están demasiado lejos. ¡Luchad! Los hombres de Escipión estaban a punto de derrumbarse. Pero la tendencia iba a cambiar. La batalla continuaba desde el amanecer. A primera hora de la tarde, la caballería númida volvió a la refriega y atacó a las tropas de Aníbal por la espalda, rodeándolas. Igual que 14 años antes, Aníbal había rodeado al ejército de Roma en Cannas. Escipión obtuvo una abrumadora victoria. 20.000 soldados cartagineses yacían muertos. El ejército de Aníbal había sido completamente aniquilado. ¡Roma! ¡Victoriosa! Aníbal había escapado a la matanza y cabalgó directo hasta Cartago, una ciudad que hacía 36 años que no pisaba.
sobreviviría para ver cómo Roma humillaba a su anteriormente orgullosa ciudad. Escipión sabía lo que significaba aquella victoria para él. Se había establecido como el general con más éxito de Roma y había alterado el equilibrio de fuerzas en el Mediterráneo. Los cartagineses no tuvieron más remedio que suplicar la paz. Sabían que la alternativa era el exterminio. Cartago tuvo que pagar una abultada indemnización, 10.000 talentos, en torno a 250 toneladas de plata, y entregar todos sus barcos de guerra salvo 10. Los términos impuestos por Roma le aseguraban que la otrora poderosa ciudad de Cartago no volvería jamás a ser una gran potencia. Finalmente, en el año 146 a.C., el ejército de Roma, encabezado nada menos que por el nieto de Escipión, arrasó Cartago. Su población fue masacrada o esclavizada. El sufrimiento debió ser espantoso. Hombres y mujeres fueron colgados, destripados, violados, decapitados. Mientras tanto, los romanos se propusieron reescribir la historia, retratando a los civilizados cartagineses como vulgares bárbaros, que no merecían compasión en su derrota. Aquel mismo año, Roma destruyó también la ciudad griega de Corinto y se apropió de su cultura. Aquella repugnante fiereza y su cínica mitificación eran esenciales. Representaban el triunfalismo de un pueblo que se había embarcado en un gran proyecto imperial. Por eso para mí aquel día fue crucial. La victoria de Escipión frente a Aníbal supuso un punto de inflexión en la historia de Roma, en el momento en que la influyente ciudad-estado se convirtió en una potencia imperial imparable. Tras derrotar a Cartago, un desdichado día en las llanuras de Zama, vemos cómo empiezan a aflorar las características clave del Imperio Romano. Un irrefrenable convencimiento de su derecho a gobernar, una determinación implacable por vencer a cualquier precio y una identidad compleja. Idolatraban el honor y la honradez, mientras instigaban campañas basadas en la violencia y el terror. Bienvenidos al nuevo y valiente mundo romano. En el siguiente episodio, el nuevo imperio romano se verá amenazado desde dentro. El día en que un esclavo se fugó y lideró una rebelión sangrienta que podría acabar con el legado de Escipión. Me llamo Espartaco.